Bueno, vamos a ver un poquito lo que vimos el otro día en clase, en la introducción a los números complejos. ¿Cuándo surgen los números complejos? Y para eso vamos a ver una ecuación de segundo grado, esta que tenemos aquí. Si la resolvemos con la fórmula de la ecuación de segundo grado, vemos que las soluciones de x son menos b, en este caso es menos 2, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por a y por c. Menos 4 por 1 es 4 y por c, 4 por 2, 8. Sería menos 8 partido por 2a, que es 2. Resolvemos esto y nos queda menos 2 más menos la raíz de menos 4 partido por 2. Y nos encontramos con que cuando resolvíamos las ecuaciones de segundo grado, si la parte de dentro de la raíz de la fórmula, que la fórmula es de la ecuación menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a, a esta parte de aquí le llamamos la parte de abajo de la raíz, b cuadrado menos 4ac, le llamamos delta el símbolo, que es el discriminante. Y dependiendo del discriminante, el signo, pues lo que decíamos cuando trabajamos en los números reales, que si el discriminante era mayor que 0, la ecuación tenía dos soluciones. Si el discriminante era igual a 0, tenía una solución doble. Y si el discriminante era menor que 0, no tenía solución. Y esto es así, no tiene solución en los números reales, pero sí en los números complejos. Y vamos a verlo. En respuesta a esta imposibilidad de no tener solución, se planteaban los matemáticos de la época del siglo XVIII. Pues decían, bueno, ¿cómo vamos a tener una ecuación que no tenga solución? Tiene que haber esa solución de alguna manera. Y por ello Euler lo que hizo fue dar nombre a la raíz de menos 1, le llamó una letra i, y esto le llamó la unidad imaginaria. Y la hizo para que ahora podamos hacer unas operaciones con radicales en esta solución que nos ha dado la ecuación y llegar a un número que se llamaría, o que le dieron el nombre de números complejos. Entonces vamos a fijarnos en el raíz de menos 4 que tenemos aquí y vemos que podemos poner menos 2 más menos. Yo puedo dividir esta raíz como menos 1 por 4, sería la raíz de menos 4, y a su vez yo puedo poner menos 2 más menos, puedo separar utilizando la propiedad de los radicales en dos raíces cuadradas, o sea que sería menos la raíz de menos 1 por la raíz de 4, y ahora la raíz de menos 1 es i, y la raíz de 4 es 2. Por lo tanto, poniendo el i que se pone detrás del 2, ¿vale? Escribimos así, 2i, en vez de poner i2, ponemos 2i partido por 2, y ahora, bueno, podríamos simplificar sacando el factor común de aquí el 2, podríamos poner menos 2 factor común de menos 1 más menos i partido por 2, simplificamos el 2, y lo que nos queda es menos 1 más menos i, que me da dos soluciones de esta ecuación, que una menos 1 más i y menos 1 menos i. Estas son las dos soluciones de esta ecuación de segundo grado, que estas ecuaciones, este de aquí, son ya números complejos. Los números complejos que tienen esta forma que vemos aquí son números de la forma siguiente. Números complejos en su forma binómica, ¿por
porque los números complejos se pueden representar de muchas formas. Tienen una forma trigonométrica y una forma reducida, utilizando la forma de Euler, lo veremos más adelante, pero de momento nos vamos a quedar con la forma binómica. Binómica porque es un binomio y es que tiene una forma, si os fijáis, el número complejo tiene la forma de un número más la i que tiene delante, bueno, puede tener un coeficiente, o sea, es de esta forma a más bi. A se le va a llamar, esta es la parte real. Y esto de aquí es la parte imaginaria. De manera que si entendemos como a más bi la forma de un número complejo está formado por dos partes, una parte real y una parte imaginaria, de manera que si un número a existe, tiene un valor, pero b es 0, si b es 0 nos quedaríamos con un número de la forma a más 0i, que es igual a solamente tendría parte real, y esto sería un número real, ¿vale? O sea, un número real es un número complejo cuya parte imaginaria es 0. ¿Bien? Igualmente puede ser el caso que a sea 0, esto es si b es 0, y si a es igual a 0, pues sería un número de la forma de i. En este caso pues sería bi. Este es un número imaginario cuando solamente tiene parte imaginaria, no tiene parte real. De este tipo, a más bi es un número complejo. Vamos a ver ahora cómo se representa. Bueno, la parte real se sigue representando en la misma recta, que es la recta real. Conocemos, aquí está el 0, el 1, el 2, el 3, y por aquí los números negativos, menos 1, menos 2, tal. Y la parte, aquí se va a representar la parte real, y este se le va a llamar el eje real, porque ahí es donde vamos a representar los valores de la parte real, y la parte imaginaria se va a representar en un eje perpendicular pasando por el 0 a modo de ejes cartesianos, y este se va a llamar el eje imaginario, donde aquí las unidades pues son i, 2i, 3i, y por aquí sería menos i, menos 2i, etc. ¿Vale? Eso sería lo que tenemos ahora mismo es un plano, y esto se le va a llamar el plano complejo. De manera que si yo quiero representar un número complejo, por ejemplo, el número que nos ha salido de la solución de la ecuación, o por ejemplo otro número complejo, digamos el 2 más 3i, represento en la parte, en el eje real, 2 unidades, que estaría aquí, y represento en el eje imaginario 3 unidades de i1, 2 y 3, ¿vale? De manera que el número que yo complejo se representa en el plano complejo mediante un punto que tiene coordenadas 2, 3, y a este punto se le va a llamar el afijo del número complejo. Ese es el afijo, el punto del plano complejo, ¿vale? El punto. La posición de este punto en el plano complejo queda determinada por un vector. Este vector, que tiene un módulo, el módulo de este vector se le va a llamar R, al módulo de R, y veremos más adelante que utilizando el módulo y utilizando también el ángulo con el eje real, pues, y utilizando la trigonometría,
vamos a expresar los números complejos de otra forma, que es mediante la forma trigonométrica o la forma reducida, que eso lo veremos cuando veamos trigonometría. De momento, la expresión de los números complejos lo vamos a ver en su forma binómica y es como he explicado aquí, ¿vale? Por ejemplo, vamos a representar estos puntos que hemos visto que nos han salido de solución de la recta, nos han salido de solución dos afijos, uno que es el menos 1 más i igual a x y otro que es el menos 1 menos i. Estos son los dos que voy a representar. Entonces el menos 1 más i, ese punto estará menos 1 más i, este es el punto, este es el afijo correspondiente, menos 1, 1, que corresponde con el complejo menos 1 más i, y la otra que era el menos 1 menos i, que estaría aquí. Ese es el punto menos 1, ¿vale? Que sería pues la representación de menos 1 menos i. ¿Vale? Este sería el complejo y esta sería su representación. Y de momento, pues nada más. Ya continuaremos con otro vídeo.